Hola, soy Valen y quiero hablar de Dios, pero no es el lugar, así que... Ahí está. Pau. Pau. Ahora estoy en un lugar donde no creo que se vea mucho, pero es re lindo. Y nada, hoy les vengo a hablar de Dios. ¿Qué significó Dios para mí en mi vida y qué hizo? ¿Qué cambio hizo en mi vida? Antes de yo conocer a Dios, constantemente tenía un problema, el sentido de la vida. Y aunque hasta hoy en día lo sigo teniendo, más o menos, hoy día puedo decirles de que el sentido de mi vida será y es Dios. Me enseñó a vivir y me enseñó a constantemente poder luchar con los problemas que tenía. Antes de conocer a Dios yo era este de acá, o este de acá, o este de acá. Y todo eso por juntarme con gente que no tenía, por tener malos hábitos y por constantemente dejar de lado lo que me priorizaba en mi vida, que era la palabra. Eso me ayudó demasiado constantemente y día a día a luchar, a pelear en los momentos en los que estaba mal. Me dio disciplina real. Pasé de tener un físico como este a tener un físico como este y dejé de constantemente culparme por todas las cosas que podía llegar a hacer mal. Entendía de que si yo hacía algo malo, Dios no me iba a juzgar, Dios me iba a seguir amando, me iba a perdonar, cosa que constantemente el mal quiere que pienses, para que te alejes. No significa que si cometes un pecado, Dios te reprocha, Dios tiene rencor y Dios te va a dejar de amar. Significa que tenés que volver a intentarlo, significa que lo tenés que volver a intentar con más ganas, porque así es la vida. Una vez te caes, te tenés que volver a levantar, y así sucesivamente. Perdón si a lo largo de esto yo me trago. No tengo tantas ganas de editar estos videos, aunque me gustan hacerlos. Normalmente los hago de noche porque de día pasa mucha gente y tengo mucha vergüenza. Soy un chabón bastante cerrado con estas cosas, pero lo hablo para poder subirlo, para poder hablar más sobre otros temas que no sean solo sentimentales. Hoy en día se relacionan mucho y yo les puedo decir que sentimentalmente, y perdón por todos estos sonidos, pero es el lugar más tranquilo que podía llegar a tener ahora. Sentimentalmente Dios me cambió la vida. Era un chico en el que salía de fiesta y se puede ver, era un chico en el que no la pasaba bien por amor y era un chico en el que constantemente tenía un pensamiento. Que sí, bastante privado, pero fue quitarme la vida varias veces, cosa que hoy en día no se me pasa por la cabeza, cosa que sentimentalmente y con mis actitudes Dios cambió. Muchas motos. Pero, ¿puedo decirles, ¿Dios me salvó la vida? Sí, Dios me salvó la vida. Y ¿cómo apareció Dios en mi vida? En los momentos en los que más dolor tenía, yo buscaba algo, buscaba un propósito, buscaba un porqué y buscaba la razón de mi existir. Buscaba, ¿qué hago? Todos los días tenía que hacer algo nuevo, buscaba constantemente un porqué. Pero Dios me sacó todas esas dudas. Dios restauró mi corazón, restauró mi palabra, mi vida y mi disciplina. Dejé de tomar, dejé de ir a fiestas, conseguí un cambio físico que estuve por 5 años intentando buscar, cosa que lo pude cambiar en menos de uno, y conseguí un amor propio, que era lo que más quería. Todo esto nada más por un año, o menos en realidad. Hola, soy Valen, este es un nuevo día, pues tengo una camisa esta vez, tengo la misma gorra siempre, porque bueno, soy pelado, pero nada, eso. Hoy es un nuevo día, había pasado de que se habían parado 2 personas y soy un chabón muy vergonzoso, por eso grabo a la noche, no estoy de día y no estoy en un lugar con... Bueno, en realidad ahorita no, pero sí hay mucha gente por acá. Y alguna gente que hay o pase seguramente me vea muy raro porque estoy hablándole a un celular y tal vez piensa que... No sé, o sea, igual está más normalizado hoy en día, pero bueno. Dejando eso, lo que quería decir en el último del video era de que mi cambio físico no fue solo físico. Mi cambio físico de ese año no fue solo físico, sino que fue también espiritual, mental, personal, social. Hoy en día puedo decir de que soy más alegre. Desde que metí a Dios en mi vida las cosas cambiaron, mi vida cambió y hasta las relaciones que tengo cambiaron. La confianza cambió, el saber perdonar es algo que hoy en día agradezco a que me haya enseñado Dios porque pude mejorar relaciones y entender que gente que me caía mal en realidad eran buenos amigos, terminaron siendo buenos amigos y grandes amigos para mi vida, algo que en realidad cambió mi vida y saber que poco a poco consigo a más gente gracias a Dios que está en mi vida, cuando antes no lo tenía en mi vida, solamente iba de joda en joda y boludeces así y no
no encontraba un sentido en general, no tenía un sentido en la vida, no me sentía lleno, me sentía vacío nada más. Era ir de joda y hacer eso en mi vida porque era lo más interesante, chaparse una piba que hoy en día lo toman como un contexto de tenerlo hasta ahí y en realidad no, perdón, pero no, es algo muy de mentalidad de chabón de 14 años. Igual no puedo decir mucho, tengo 17, pero hoy me pasó algo que se los quiero contar, la verdad bastante lindo. Eran las 7 de la tarde y 7. Iba a ir al gimnasio y en un momento dije quiero ir a una plaza a leer la Biblia. Porque lo iba a hacer en el gimnasio. A veces lo hago porque no tengo tiempo, en realidad. Entonces lo hago ahí, pero es como que una idea me detuvo y dijo, no, anda a esta plaza. Yo normalmente voy a las 8 de la noche al gimnasio, pero bueno, esta vez fui más temprano porque me sentía un poco mal. La verdad fue un día en el que me sentí bastante solo, un día en el que me sentí bastante poco acompañado, digamos, y fue un día en el que me sentí, no sé, bastante vacío, sin nada. Y fue un día que me atacó, entonces salí de mi casa con el pecho cerrado hacia la plaza esa. Y vi un mural que decía, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Lo que quiere decir ese versículo es que aunque la pasemos mal, Dios va a estar ahí y no nos va a pasar nada aunque pasemos por fuego, no nos va a pasar nada, no nos vamos a ahogar aunque pasemos por agua, porque Dios está ahí. Tenemos que mantener la presencia de Dios ahí, no irnos porque nos puede pasar, como a mí, que me haya sentido mal. Y esto fue algo que me pasó hoy. Y hoy también lo quiero venir a contar. No... Hay un perro corriendo muy rápido, pero bueno. Bueno, siguiendo hablando de Dios, nada, eso es lo que me pasó hoy. Se lo mandé a mi hermano y mi hermano me dijo, Dios te está hablando. Y en ese momento, cuando leí ese mensaje, me dio una real alegría encima. Es como que todo lo que había pasado en el día se arregló. En ese momento dejó de estar mal, dejó de este día estar pesado, dejó de este día estar solitario. Me sentí acompañado. Fui al gimnasio, la verdad tuve un gran entrenamiento y hasta ahora me sigo sintiendo acompañado. Y eso es algo de los que también le quiero decir, y tal vez no hablé mucho de eso en el otro video, pero es que Dios siempre nos va a acompañar. A mí me pasaba de que yo antes dormía y tenía el sentimiento ese de soledad, el sentimiento ese de en realidad no siento que tenga a nadie en serio que me ame en mi vida y cosas así, ese sentimiento de vacío directamente. Y noté que desapareció completamente. Me voy a dormir dando las gracias sabiendo de que tengo un día más de vida, sabiendo de que no estoy solo porque está Dios, sabiendo de que tengo amigos, gracias a Dios, sabiendo de que tengo una vida social, gracias a Dios, y sabiendo de que tengo una linda familia, gracias a Dios. Y Dios te da eso, te deja de hacerte sentir solo y Dios te da el amor, Dios te da la compañía. Si te sentís solo en un momento, orá, amá y entendé que está Dios con vos. Si te sentís poco amado en algún momento por alguna persona, no te desvíes, orá y amá porque está Dios con vos. A veces hay gente que normaliza el hecho de que tiene a Dios en su vida y eso es lo que les puede llegar a hacer mal. Yo lo hice y me hizo separarme de Dios en un punto. Hay gente, cosas y también rutinas que hace que nos separemos de Dios. A mí me pasaba que yo por estar con mi novia no iba a la iglesia y era algo que en realidad no estaba bien, era algo que no era bueno, era algo que me separaba más de acercarme de lo que yo quería. Hasta que también en ese momento Dios me dio una señal. Le pedí si en realidad esa era la persona con la que yo tenía que estar y si no era separarme, dejar de estar con esa persona, dejar de hablar y perder contacto. Pasaron 8 meses, no sé nada de su vida, hasta ahí ya les dije todo. Me alejaba de Dios, no me hacía bien tampoco esa persona, pero me quedaba ahí porque sentía soledad, hasta que vino Dios y me dijo, hey, estoy yo, hola, ya está, te metiste, estoy yo en tu vida, no te voy a dejar. Y ahí entendí que me tengo que también valorar más, soy creación de Dios, somos creaciones de Dios, nos tenemos que aprender a amar y eso es lo que te enseña Dios, autoamarte, amar al prójimo, proteger, cuidar y
y que no estás solo, te enseña a entender que no estás solo, que tenés una hermosa familia, y si no tenés una hermosa familia, una hermosa amistad, y si no tenés una hermosa amistad, alguien que te cuida del más allá, que es Dios. Y si sentís que no tenés a alguien que te cuida del más allá, podés mejorarlo, y tenés un propósito, mejorar esa relación con esa persona, que no es persona, en realidad es Dios, nuestro Padre. Pero nunca estamos solos, y eso es lo que Dios me dio a entender a mí, y eso es lo que Dios me hace sentir día a día, cuando se comunica conmigo, cuando siento que tengo la presencia de Dios, cuando oro y a veces lloro incluso, porque en realidad genuinamente la estoy pasando mal y Dios me ayuda. Siento que me da un abrazo, y siento que ese abrazo es tan sincero, que me da ese amor que en ese momento sentía que tenía que tener, y lloro, realmente lloro. Y a esto solamente les quiero decir unas cosas para cortar. Dios te ama, Dios no te va a dejar, Dios no se va a alejar, Dios no te va a juzgar. Hay mucha gente que quiere vender como que Dios te señala con el dedo: hiciste esto mal, sos pecador. Somos todos pecadores, pero Dios nos perdona porque Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Jesús, el Espíritu Santo, nos cuida. Y no crean en realidad de que las personas que creen en Dios son perfectas. Yo no soy perfecto, yo peco, insulto, tengo pensamientos hasta lujuriosos aún así, y aún así hago cosas que están mal. Pero eso no significa que yo sea muy impuro a los ojos de Dios. No significa que Dios me dejó de amar, no significa que Dios me va a dejar solo, que Dios me va a castigar. No significa tampoco que porque Jesús dio su vida en la cruz por nuestros pecados, para pagarlos por nosotros, significa que nosotros estamos libres y que podemos hacer lo que quiera. No sirve así tampoco las cosas. Nos dio la posibilidad de poder redimirnos de nuestros pecados, sacarnos la culpa y darle gloria a Dios, amar y entender que lo tenemos que dejar de hacer. La vida al mal es una entrada fácil, es una entrada completamente ancha, y la entrada al cielo es algo difícil y completamente angosta, y el que logre pasar por esa puerta será salvo el resto de su vida. El que muere por Jesús tendrá vida. Acuérdense, Dios nunca los va a dejar de amar, Jesús tampoco. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para cuidarlos, hasta incluso si quieren alejarse de Él, hasta incluso si lo desean con su vida, no van a poder. Dios nunca los va a culpar, Dios nunca los va a dejar de amar, Dios jamás en la vida va a dejar de estar presente. Dios siempre los va a amar, y con esto les quiero decir que tengan un lindo día y que puedan entender que el amor constante que nos da un Dios es realmente importante para la vida de todos, que te puede cambiar la rutina, te puede cambiar la sociabilización, te puede cambiar todos los problemas, incluso hasta los que pensás que no tenés. Yo soy Valen, muchísimas gracias por escucharme y que Dios lo bendiga. Amén.